esto ya hemos hecho, pasamos esto. Ahora hablemos de la guerra del agua en el año 2000. En 1999, bajo políticas de privatización, o sea, querían convertir el agua en privado. El gobierno cedió Semapa al consorcio, o sea, el gobierno dio Semapa al Consorcio Internacional de Aguas del Tunari y desató un conflicto porque el tarifazo del 300% para financiar las obras del proyecto de Misikuni, la empresa privada subió las tarifas de forma desmedida, haciendo que ya, entonces, guerra del agua, privatización, tarifas altas, haciendo que pagar el agua fuera imposible para familias de escasos recursos, y la ley de 2029, exclusividad. Esa ley entregaba a la empresa privada los derechos de todas las fuentes de agua, prohibiendo incluso que los comités usaran sus propios pozos y que la gente recolectara agua de la lluvia. Esa fue una indignación coordinada por portavoces como Óscar Olivera, según este artículo, en protestas masivas que lograron expulsar la transnacional en 2000, o sea, ni un año duró, recuperando el agua como un bien colectivo. Entonces, ¿qué significa gestionar el agua como un bien común? Propiedad colectiva. El agua es inapropiable, no debe verse como una mercancía para lucrar, sino como un servicio colectivo. Las decisiones del agua tienen que ser con control social, no por políticos o empresarios. Y la conciencia medioambiental, proteger las fuentes naturales y los acuíferos para asegurar las futuras generaciones. Ya, entonces, eso es. Las causas del retroceso. Dice que dolorosamente el ideal del 2000 se fue diluyendo con el paso de los años. Dice que ya no había movilización social, es difícil que varios vecinos mantener una presión intensa y cooptación estatal. Dice que con la llegada del nuevo partido de MAS, ¿dónde dice eso? Bueno, no sé, aquí está. Dice que por la llegada del partido del MAS, en 2006, el Estado centralizó las decisiones y absorbió los principales líderes de los movimientos de agua como Federación Asica Sur. Al volver los funcionarios públicos, el movimiento perdió su visión. Y la desarticulación en Semapa. Los directores ciudadanos que la gente eligió para controlar Semapa duraron hasta 2008. Debido a peleas internas y acusaciones de corrupción con la alcaldía, el control volvió a centralizarse en el aparato público. Terrible. Y la crisis técnica y ambiental en el sur. Al no haber un apoyo real del Estado a los comités independientes, o sea, a las asociaciones, los pozos del sur se están secando porque el suelo se llenó de cemento, se están contaminando porque faltan redes de alcantarillado y los pozos sépticos domésticos fallan. Eso provoca un racionamiento forzado que afecta a la economía. Bueno, terrible, terrible. Ahora vamos a pasar con este. Es esto, ¿no? Sí. Situación del agua en Cochabamba, Semapo Bolivia, elaborado por Ejecutivo Ingeniero Gamal Serhan Jalil. Esto es un estudio sociológico externo que representa la cruda visión oficial de la propia empresa de agua. La primera parte explica las movilizaciones del año 2000, que se convirtieron en leyes. Los postulados de Semapa reconoce formalmente las premisas de la guerra del agua. El agua es de todos, no de la privatización. La nueva constitución política del Estado destaca de 2009 que el acceso al agua se elevó a rango de derecho humano. Prohíbe explícitamente que el agua sea sujeta a concesiones privadas y determina proveer servicios básicos y fijar tarifas en competencia exclusiva de las alcaldías a nivel municipal. Ahora 2. El diagnóstico de la crisis. Dice que aquí hay una paradoja de mercantilización. La propia empresa pública admite de forma explícita que el acceso al agua, en especial para los de escasos recursos, es caro y en la mayoría de los casos insalubres. Para demostrar esta injusticia, el informe detalla un dato económico brutal sobre cómo varía el precio del agua según quién te la venda. En Semapa, a 5 pesos, en la red formal, 1000 litros, 1 metro cúbico. En cisterna, a 5 pesos, solamente 200 litros, un turril. Y el agua embotellada comercial a 5 pesos, apenas 2 litros. ¿Qué?
Entonces, el análisis demuestra desigualdad. La gente de la periferia que no tiene red pública depende de los carros agoteros, termina pagando 5 veces más dinero que por la misma cantidad de agua que una persona en el centro. Y si compran agua embotellada para beber porque el pozo está contaminado, pagan 500 veces más. ¡Wow! Desperdicio en el centro frente a la escasez del sur. No puede ser. Hay una falta de conciencia de derroche. Reclama que los ciudadanos de las zonas que sí tienen suerte de contar con la conexión fija no valoran el recurso y cometen desperdicio de derroche. Y por la crisis climática, se admite que los efectos del cambio climático ya se sienten de forma real en la disminución de los niveles de las fuentes de agua. Ya no hay pozos. Bueno, terrible. Ahora vamos a ver esto. Informe oficial de CEMAPA exponiendo las matemáticas de la crisis del agua. Primero, las pérdidas matemáticas. El informe hace un balance del agua usando litros por segundo y los resultados explican perfectamente por qué falta agua. 1. La brecha entre oferta y demanda. La población de la ciudad necesita un total de 1.800 litros para vivir tranquilo. Sin embargo, CEMAPA solo logra captar de sus fuentes la mitad, 900 litros. El gran problema es de esos que se consiguen, el 46% se pierde bajo la tierra debido al mal estado y vejez de las tuberías. La oferta es real, efectiva. Al final, después de todas las fugas, llega solo 500. Un déficit terrible. Ahora, el colapso del saneamiento son las alcantarillas. La crisis no es solo traer agua limpia, sino también que hay que hacer que el agua sucia que sale de los baños y cocinas que salga por las alcantarillas. Y dice que el informe admite un colapso en la planta de tratamiento de aguas residuales. La planta fue diseñada para recibir y limpiar un máximo de 400 litros. En realidad opera saturada, recibiendo un caudal de 600 litros sobre segundo. Al haber rebasado su capacidad, el sistema no puede procesar el agua sucia correctamente, lo que representa un peligro de contaminación ambiental para los ríos. 3. Las cifras de supervivencia. Debido a la incapacidad del Estado para dar soluciones, el propio informe de CEMAPA valida que la población haya tenido que organizarse por su cuenta en cooperativas. Ya, eso está bien. Y para cerrar, demuestra una estadística de cómo se distribuye el abastecimiento a 195.236 viviendas en el municipio. Por cañería de red, CEMAPA a tales viviendas 100.000, carro repartidor 40.000 y el pozo 10.000. La pileta pública vecinos que cargan agua y baldes en grifos 7.000 viviendas. ¡Wow! Increíble. Ahora, incrementar la oferta. El primer paso busca meter más agua al sistema para achicar la brecha con la demanda. Buscar nuevas fuentes de agua mediante una consolidación territorial y diseñar un plan estratégico que sea adaptado exclusivamente para las áreas de expansión urbana para las periferias. 2. Reducir las pérdidas. Cambiar de forma integral las redes de distribución, eso es urgente, que ya están viejas. Aplicar un plan específico para bajar los niveles del agua no contabilizada. Implementar sistemas inteligentes de medición, cobro y detección de fugas. Reducir la demanda. Fomentar la educación ciudadana bajo la campaña Cada gota cuenta. Promover que en las casas se instalen dispositivos domésticos de bajo consumo. Grifos o inodoros ahorradores. Bueno, no está mal eso. Promulgar leyes modificables concretas para sancionar los consumos elevados. Bueno, eso tampoco está mal. En la modernización, realizar una reingeniería completa de CEMAPA enfocada en optimizar los procesos, actualizar todos sus sistemas y catastro usando tecnologías SIG, que son sistemas de información geográfica, para mapear las redes, acreditar a la institución bajo normas internacionales como ser ISO 9001, estas de aquí. Increíble. Ahora pasamos a esto. El origen del agua según las investigaciones. Coinciden en esto, las fuentes superficiales, represas y cordilleras, el agua acumulada por lluvias, deshielos en alturas, el proyecto de Misikuni y embalses históricos como Guaraguara. Este agua viaja por túneles hasta las plantas de tratamiento de CEMAPA para distribuirse. Fuentes subterráneas, pozos profundos y acuíferos es el agua que se saca del subsuelo mediante perforaciones. Es la fuente de supervivencia de las zonas periurbanas y de expansión. Las investigaciones advierten que el crecimiento urbano descontrolado llenó de cemento las zonas de recarga impidiendo que la lluvia pase por los acuíferos. Terrible. Y la compra de cisterna
que son agua transportada por carros aguateros privados, lo sacan de pozos particulares y la venden directo a las familias que no cuentan con cañerías. Los 4 puntos en común, las conclusiones finales. La Guerra del Agua dice que reconocen como hito histórico que frenó la privatización de aguas del Tunari y logró que el agua se declare como bien colectivo y derecho humano en la Constitución de 2009. 2. La incapacidad del Estado, brecha de cobertura. Coincide en que la red pública de Zamapa jamás cubre el 100%. La falta de presupuesto obligó a los vecinos a autoabastecerse mediante cooperativas. La desigualdad y segregación social. Los dos informes denuncian que el acceso es profundamente injusto. El centro y el norte concentran las redes del agua barata, mientras que la periferia sufre de desabastecimiento. Y la crisis de infraestructura y pérdidas confirman el desastre técnico del sistema. La demanda real supera por el doble a la oferta. Las cañerías actuales son obsoletas, que casi la mitad del agua se pierde en fugas. Bueno, y al parecer esa es la respuesta a la pregunta: ¿de dónde viene el agua?